Bienvenidos a Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Ven. Aquí tu corazón va a brillar. Agradecemos tu presencia. ¡Qué gran felicidad! Aquí tu corazón va a brillar. Agradecemos tu presencia. ¡Qué gran felicidad! El día de hoy tenemos un tema con un especialista que es María Carolina Hurtado, que es cómo superar los traumas de infancia. Le comentaba a mi querida invitada, ahorita la presento para dejar el micrófono a ella y que ella lo salude. Le decía a mi invitada que es un temazo que a mí me encanta y no dejo de aprender, me fascina cada vez que mis invitados quieren tocar este tema. Y bueno, ¿quién es María Carolina Hurtado? Dice ella que es ingeniera ambiental de profesión desde hace 15 años, es profesora de yoga y meditación, practicante de artes marciales, tai chi, qigong y danzas sagradas. Es terapeuta en flores de Bach, especialista en tratamiento psicosomático con esencias florales y se formó como facilitadora en constelaciones familiares con Mónica Giraldo Paeres y con Bert Hellinger en el año 2016 y continuó formándose con la maestra Brigitte Champetier de RIPS. Está en el proceso de certificación como terapeuta de Somatic Experiencing, no sé si se dice así, una disculpa, del doctor Peter Levine, como decimos aquí en México. Terapia orientada a la sanación del trauma. Actualmente dirige el Centro Madre del Agua, Yoga y Terapias en Madrid, que está muy activa y les recomiendo que ustedes si están allá en Madrid, bueno, hagan el esfuerzo de poder conocer este centro que es en verdad muy bueno. Talleres y terapias orientadas a la renegociación del trauma en el cuerpo. Pues bienvenidos a un viaje transformador. Hoy en nuestro canal Proyecto Sergio Castillo Sanarte, como ya les anticipé y les leí el currículum, tenemos a María Carolina Hurtado con el tema ¿Cómo superar los traumas de infancia? Te invitamos a sumergirte en una especie eh, de sesión de taller donde podrás tú conectar, ejercitar, analizar, observar a través de las palabras de nuestra invitada lo que puedas tener como traumas de infancia. Entonces, sumérgete en este espacio donde conectar con corazones y despertar conciencias es nuestra prioridad. Agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por estar aquí, listos para explorar las profundidades de un ser y encontrar las herramientas necesarias para sanar viejas heridas, que es el principal objetivo de esta plática. Prepárate para descubrir el insight poderoso y estrategias prácticas que te ayudarán a liberar el peso del pasado y a construir un futuro lleno de luz y esperanza. No te lo pierdas. Dale play y acompáñanos en esta travesía hacia la sanación. Si te gusta esta transmisión, dale like, por favor, compártela. Pregunta, yo voy a estar pendiente de las redes sociales de Instagram y de Zoom y de el WhatsApp. Si quieres hacer alguna pregunta, bienvenida. Ahora sí, te cedo el micrófono, María Carolina Hurtado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Sergio siempre por invitarme a tu espacio, que es un espacio tan bonito en el que compartes tantas herramientas útiles para todos los que estamos buscando en este camino de sanación y de ser mejores, una manera, una salida y una forma de hacerlo bien. Entonces, muchas gracias, me siento muy honrada de estar aquí en tu canal. Y bueno, también muy contenta de poderles compartir un poco de lo que he estado trabajando en los últimos años
y que siento que es uno de los temas que más están interesando ahora a las personas que se están dando cuenta que el origen de sus dolencias, síntomas, incluso situaciones que parecen ser muy repetitivas en la vida, pues pueden tener esas raíces en esas situaciones, vivencias. A mí me gusta mucho llamarlo heridas, me parece que es una palabra un poco fuerte, pero que también poético de ver que quizás las experiencias que vivimos cuando éramos pequeños nos pueden dejar cicatrices y que es importante que seamos conscientes de cuándo esas heridas han podido sanar y cuándo han podido cicatrizar. Y bueno, esa es un poco como la visión que yo propongo cuando hablamos de trauma, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de trauma nos imaginamos que estamos hablando como de unos eventos muy específicos. Por ejemplo, el abuso emocional o físico, la violencia, los casos de incesto, los casos de violación, el caso de maltrato, ¿sí? Pero también ya se ha empezado a desarrollar desde la psicología y desde la neurociencia, se ha empezado a hablar que un trauma no es solamente un evento como estos, que también lo es, sino que también son todas aquellas experiencias adversas que vivimos y que no pudimos, porque éramos pequeños o no teníamos los recursos suficientes, no pudimos como atravesarlos, resolverlos. Entonces hay muchas cosas que nos pudieron haber pasado, que nos pudieron haber dejado esa memoria traumática y que por no tener esa experiencia catalogada dentro de esos casos tan grandes, pues no creemos que en nuestro cuerpo estemos teniendo las secuelas de lo que llamamos un trauma. Entonces siempre me gusta empezar como hablando desde ese lugar de cómo entender la palabra trauma como adultos si hemos vivido experiencias adversas en la infancia y cómo saber si realmente eso que me está pasando hoy tiene que ver con esas experiencias del pasado o no, porque tampoco necesariamente es que tenga que ser así. Muchas veces también ocurre que hablo con los miembros de una familia que vivieron el mismo suceso y uno de los hermanos vivió la muerte de un familiar, por ejemplo, la muerte de una madre, la vivió de una manera y logró resolver esa experiencia y convertirse en un adulto que puede ser capaz de sostener relaciones de pareja, por ejemplo, y el otro hermano que tuvo la misma pérdida lo vivió de otra manera completamente diferente y puede estar presentando síntomas de trauma. Entonces, no es el evento como tal lo que genera la experiencia del trauma, sino cómo lo vive la persona, con qué recursos cuenta, eh, si fue capaz de recibir la ayuda que necesitaba. Y esas son como las cosas que van marcando que aunque nos hayan ocurrido cosas, pues sea trauma o no sea trauma. También lo que tiene que ver con la enfermedad y con los síntomas físicos. También es algo que me gustaría traer a esta charla, porque en todos los libros e investigaciones de trauma que han salido en los últimos años, hay un estudio que se hizo en los años 90, que lo hicieron en Estados Unidos, y fue un estudio en el que cogieron casi, no me acuerdo en este momento si eran 17.000 personas, bueno, muchísimas personas, y les hicieron una encuesta. En esa encuesta les preguntaban cómo había sido la infancia, si habían tenido maltrato físico, sexual o emocional, si habían crecido con padres negligentes o que los habían descuidado en alguna etapa de la vida, si habían vivido con un familiar con enfermedades mentales o enfermedades físicas crónicas,
si habían recibido violencia doméstica o habían sido testigos de ella, si habían vivido pérdidas significativas en la infancia, si habían vivido en la pobreza o habían sido objeto de racismo y discriminación. Digamos que esos eran como los grandes bloques y de cada bloque le hacían a estas personas adultas unas preguntas. En base a lo que respondieran de esas preguntas, se les daba una puntuación. Resulta que empezaron a relacionar la puntuación de esas personas que habían tenido estas experiencias adversas con los síntomas y enfermedades que esos adultos estaban manifestando. Y se dieron cuenta que las personas que habían tenido estas experiencias adversas en la infancia tenían casi un 25% más de probabilidad de sufrir ciertos síntomas y ciertas enfermedades en la edad adulta, no solamente físicos, sino también trastornos psicológicos. Entonces fue un estudio muy importante porque por primera vez la ciencia médica pudo relacionar directamente cómo las experiencias difíciles de la infancia impactan no solamente nuestro desarrollo psíquico y emocional, sino también físico. Y a partir de ese estudio, pues empezaron a orientar, como muchos otros estudios que relacionan cómo lo ocurrido en esos primeros años realmente tiene un impacto sobre nuestra salud. Ese estudio lo puede encontrar cualquier persona, está disponible, bueno, en internet y hay muchos libros que hablan de ello. Me parece interesante mencionarlo eh, porque nosotros que trabajamos mucho más la medicina desde un concepto holístico, digamos que entendemos y viene dado ya como por sentado que todo lo que nos ha ocurrido tiene secuelas, todo lo que nos ha ocurrido en el cuerpo físico deja secuelas en la mente y en la psiquis y viceversa, todo lo que nos ocurre en la mente y en la psiquis también se llega a manifestar en algún momento en el cuerpo. Entonces me parece importante que partamos desde esa visión. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo influyen las dinámicas de forma, si me lo puedes decir, de forma coloquial para las personas que no tienen el bagaje de estas expresiones? ¿Cómo influyen las dinámicas familiares en mi percepción de los traumas infantiles que he vivido? O sea, hay personas que niegan que lo que están viviendo en la adultez haya sido a razón de porque la mamá era muy estricta o el papá les daba sus nalgadas o etcétera, por algunas razones que el adulto ya dice, oye, yo soy consciente, dirijo mi vida y estas cosas no me pueden hacer daño. ¿Qué tanto daño y qué tanta influencia ejercen en los traumas que tenemos? Sí, lo que pasa es que digamos que si hemos sobrevivido, si tuvimos una infancia difícil donde la mamá nos maltrataba o teníamos un padre violento, eh, si hemos sobrevivido es porque las estrategias que usamos, psicológicas, emocionales, fueron exitosas. Entonces muchas veces crecemos sintiendo que eso lo hemos superado, que sí, hemos superado eso que nos pasó, la mamá nos pegaba, pero bueno, ya somos grandes, eso ya simplemente es un recuerdo. ¿Qué pasa? Que como eso ocurre cuando somos pequeños y todavía nuestro cerebro se está desarrollando, muchas de las funciones, eh, los aprendizajes que tenemos para relacionarnos con los otros, con las parejas, con las personas, eh, el valor, el coraje, la valentía que desarrollamos para salir a buscar un trabajo o emprender. Muchas cosas de nuestra personalidad se forman en esos primeros años. Entonces, muchas veces crecemos y decimos, no, a mí eso no me afectó. A mí mi mamá me pegaba y me metía a la cabeza en la ducha fría cuando hacía cosas malas o me ponía a cargar. Escuché la historia de una persona que su padre le quemaba la piel con los cigarrillos
cuando hacía cosas malas y esta persona se ponía incluso de parte del padre y decía, no, pero es que yo era un niño muy malo. Él tenía que hacer eso para castigarme y yo gracias a eso es que soy fuerte y es que tengo valor. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que eso que nos pasó nos dejó una huella emocional. Lo que pasa es que sobrevivimos gracias a que pudimos disociarnos de esa experiencia emocional y seguir adelante. Es como si nuestro cuerpo tuviera la capacidad de encapsular ese dolor, encapsular ese recuerdo, encapsular esa memoria y seguir adelante con la vida. Pasa que años después, eso que encapsulamos por allá en algún lugar empieza a manifestarse como un síntoma, empieza a manifestarse como una dificultad en mi relación de pareja, empieza a manifestarse como una dificultad laboral. Y bueno, es ahí cuando entonces nos empezamos a dar cuenta que quizás ese evento, cuando yo estaba pequeño, sí que me impactó. Oye, ya sé que lo dijiste, pero bueno, ya sabes que el aprendizaje se basa en la repetición. ¿Cómo voy a dar cuenta si un trauma, una cosa que estoy viviendo, es un trauma de infancia o es provocado por algo que acabo de vivir el año pasado? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, em, porque muchas veces los traumas que vivimos hoy son como pequeñas repeticiones o están tocando realmente una fibra de algo que vivimos hace muchos años. Es como si volviéramos a tocar esa misma herida, como si esa persona nos volviera a meter el dedo en la llaga. Entonces yo no estoy sufriendo por el daño que me está haciendo mi pareja hoy, sino porque eso está asociado en mi memoria corporal y emocional a mi primera relación, que son probablemente las relaciones con los primeros vínculos con papá y mamá. Entonces, muchas veces cuando hablamos de las situaciones en este momento que nos están pasando ahora, si hacemos un trabajo de como de recuperar esa memoria de dolor, nos damos cuenta que eso viene de muy atrás. También hay situaciones puntuales y ahí hablamos de todos los traumas de shock. Pues si tú tienes un accidente, pues probablemente eso no tenga que ver con un trauma de la infancia, es una situación que te está ocurriendo ahora. Pero muchas veces, mira, hay un caso que se me ocurre en este momento y es cuando a una persona se le muere una mascota y lo vive como una pérdida que incluso pasan los meses, pasan los años y la persona no logra superar esa pérdida por más amor que le tuviera una mascota, pero siente que es algo más, que es probablemente esa pérdida de la mascota esté asociada con un duelo o una pérdida que todavía no se ha elaborado y que a esa persona le generó un trauma. Y entonces no ha podido terminar de elaborar ese primer duelo y lo que sucede con el trauma actual de la mascota es que está reviviendo ese trauma no resuelto de esa primera pérdida. Entonces, ¿qué puede indicarnos si se trata de un trauma de la infancia? La intensidad del dolor, que generalmente son emociones que no se corresponden a la situación del presente. Sí, no quiero subestimar el dolor de perder una mascota porque sé que es algo muy duro, pero muchas veces nos pasa que, por ejemplo, perdemos un trabajo y se nos viene el mundo encima. Entonces, como que cuando la intensidad de lo emocional o la crisis que estamos viviendo no se corresponde realmente con la situación, ese puede ser un indicador de que se trata de algo más. Por ejemplo, cuando nos sentimos demasiado violentos en algún conflicto con alguien, en una pelea simple con un compañero de trabajo, pero esa pelea casi que nos descontrola, nos genera demasiada ansiedad, demasiado miedo, casi incluso pánico. Podemos decir que no es tanto el conflicto que tengo con el compañero actual, sino que hay un asunto no resuelto que me está hablando de temas del pasado que no se han podido resolver.
O sea, si son repetitivas y emocionalmente intensas, lo más probable es que sea algo de la infancia. Sí, es lo más probable. Incluso se dice que el nivel de intensidad y de impacto físico y emocional tiene mucho que ver si el trauma es mucho más antiguo, si es en los primeros años de vida. Son cosas que generalmente son mucho más intensas. Eso pues es una observación clínica, pero sí, el nivel de intensidad habla mucho y lo que tú dices, que sean situaciones repetitivas. Mucha gente llega después de haber hecho procesos de constelación mucho tiempo, que han venido trabajando en tomar a sus padres, en ordenarse respecto a sus hermanos y a sus vínculos más cercanos, pero se sienten hay un lugar como al que la constelación no puede llegar. Ahí estamos hablando probablemente de un trauma, cuando nos sentimos, porque hay dos maneras como también de vivir eso. Una es la intensidad emocional, pero la otra manera es la desconexión, cuando sentimos que no sentimos nada, que nos sentimos vacías, que nos sentimos perdidas, que no tenemos ganas de conectar con nadie. Incluso hay personas que llegan a sentirse como entumecidas, como si estuvieran muertas por dentro. Esa también no es una intensidad emocional, es todo lo contrario y ahí también hay un indicador importante de que puede tratarse de una memoria traumática. Podemos, de alguna manera, para los que no saben o todavía dudan de esto que llama la biodescodificación, el proyecto Sentido, vaya, en esta etapa de gestación donde todavía estás en el vientre de tu madre y hasta los primeros años de formación del infante, así en estas dos etapas, descríbeme cómo podría algún trauma vivido por la madre, por ejemplo, que es golpeada por mi padre mientras yo estoy en el vientre materno, o que padecimos hambre, que mi madre no se alimentaba, o que sufrió mucho miedo mi madre cuando yo estaba en el vientre. Este, sabemos cómo química y biológicamente se puede transmitir a través del ADN, pero descríbenos, haz una narración de cómo influyen estos traumas en esta etapa primaria de concepción de este Sí. proyecto sentido en el ser humano, por favor. Mira, es que tenemos como la creencia de que los traumas eh, suceden porque somos conscientes de lo que pasa. Entonces creemos que hasta que no tenemos una conciencia no nos traumatizamos. Pero precisamente por eso ahora se hacen los abordajes corporales de estas memorias, porque nos hemos dado cuenta que desde el primer momento en que nacemos en el vientre de nuestra madre, en esa primera célula en la que estamos recibiendo la información de mamá y la información de papá, nosotros ya estamos percibiendo y estamos como tomando, impregnándonos de todo lo que pasa en el vientre de nuestra madre. Estamos impregnándonos de sus emociones, estamos impregnándonos incluso del ambiente en el que nuestra madre está viviendo. Nos llegan los sonidos, nos llegan los latidos del corazón de mamá, nos llega el cambio en la bioquímica cuando ella se asusta, cuando ella se estresa, cuando ella se preocupa. Todo eso puede que nosotros no seamos conscientes porque aún nuestro cerebro no se ha formado ni para pensar ni para razonar, pero nuestro cuerpo sí se está formando y nuestras células están recibiendo toda esa información. Entonces, todo lo que pasa en ese entorno, incluso los pensamientos de mamá, porque no es que uno piense una cosa y al cuerpo no le pase nada. No, uno piensa una cosa, si tú piensas en la cara de tu hija o en el rostro de un bebé, a tu cuerpo le pasan cosas. Tu corazón le pasa cosas, a tu presión arterial le pasan cosas, a la química de tu cuerpo le pasan cosas. Entonces, todos los pensamientos de mamá, sus preocupaciones, generan una química en ella que el bebé empieza a sentir, sin hablar de los campos de energía y los campos de información.
Entonces, esas primeras impresiones que tenemos en en el útero de mamá, incluso se habla de el primer impacto, la primera noticia que recibe la madre cuando se da cuenta que está en embarazo. Cómo eso también nos impacta, nos puede impactar el saber que fuimos deseadas, que no, que nos esperaba o no, que fuimos un suceso trágico en su vida. Toda esa información ya está en nosotros. Ah, Y no quiere decir esto que nos vamos a ir a echarle la culpa a nuestra madre por todo lo que pasó. No, tenemos que hacernos responsables de, bueno, si las circunstancias de nuestra concepción y nuestro nacimiento fueron así, entonces tenemos que ser conscientes de que eso pudo habernos impactado incluso de maneras inconscientes para que en nuestra vida adulta tengamos problemas con las relaciones de pareja, problemas de pertenencia y sentido de vida, de sentir que tenemos un lugar, de sentirnos merecedoras y bueno, muchas otras cosas que se pueden derivar de esas primeras vivencias. oye, ¿de qué manera se manifiesta, según tú has podido percibir en tu consulta, el que mi madre no me haya querido tener? Por lo que sea, porque a veces esta noticia es impactante, llega a una edad que es muy pronta, terminamos con por lo que sea. Aunque después, un minuto después, diga, no es cierto, sí lo quiero, pero ¿de qué manera se refleja ya en el futuro, ya de adultos, el que una madre no nos haya querido tener? ¿Qué has visto en tu consulta? Mira, yo he visto sobre todo muchos sentimientos como de no sentir que se tiene un lugar, no sentir que uno es digno como de haber nacido. Sí, hay como un sentimiento de que uno no encuentra su lugar en la vida y no se siente merecedor de la vida que tiene. Entonces, generalmente se generan sentimientos de desmerecimiento, de falta de reconocimiento, de que uno está buscando siempre como una persona que lo valide y le diga, sí, tú tienes derecho de existir, tú tienes derecho de estar aquí. Personas que están como muy desconectadas del sentido de pertenencia a la vida. Entonces hay que trabajar mucho ese lado. Sí, hay que hacer como un trabajo también de perdón eh, hacia mamá y hacia lo que pudo haber ella pasado en ese momento en que se dio cuenta y de tomar nuestro lugar en la vida, porque puede que ella no haya querido en un primer momento tenernos, pero la realidad es que nacimos y que a pesar de ese pensamiento, pues estamos aquí, ella nos dio un lugar en su vida. Así nos haya abandonado, nos haya dejado en un orfanato, lo que haya sido, eh, fuimos exitosos por nacer. Ok, ya iremos más adelante dando las propuestas de solución, que es el tema principal de esta entrevista. Mientras tanto, veamos algunas cuestiones que a la gente le interesa porque no reconoce de dónde viene. De hecho, a mí me preguntaban, oye, yo me he portado bien, soy una persona eh, recta, no soy mentiroso, pero tengo esto, tengo miedo a esto, tengo malas relaciones, bla, 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 ¿no? Bueno, entonces, ya, ¿de qué manera el movimiento interrumpido en la infancia, sobre todo me interesa el movimiento interrumpido por separado, que lo toques por separado, de un niño hacia su padre o del hijo varón hacia su madre? ¿Qué efectos trae esto? Bueno, el movimiento interrumpido es algo muy bonito de ver. Por ahí hay un vídeo de un muy famoso en estos temas cuando se empieza a estudiar los patrones de apego. Hay un vídeo de un bebé, el que le hacen un experimento, que primero el bebé está frente a su madre y su madre le está hablando y le está haciendo gestos y está jugando y el bebé le responde, el bebé empieza también a señalarle cosas y está como en conexión con la mamá. Y de repente le piden a la mamá que deje de conectar con el bebé, que se quede sin responder.
Y entonces al principio el bebé empieza como a usar las estrategias de juego que se sabe, empieza a señalar, empieza a gritar. Y a medida que pasa el tiempo, se ve como el bebé se va eh, poniendo más nervioso y se va como exasperando hasta que ya entra un momento en que entra como en una desesperación e incluso empieza a evitar como el contacto con el rostro de su madre. Se vuelve una sensación demasiado intensa para el bebé. Y bueno, le dicen a la mamá, bueno, ya puedes volver a retomar el contacto. Y la mamá vuelve a decirle, ay, mi niño, no sé qué. Y el bebé vuelve como a entrar en contacto con su madre y se ve que vuelve y se relaja. Entonces es una manera bonita porque desde que nacemos, tenemos un botoncito en el cerebro que está diseñado para mantener la conexión con nuestra mamá y con nuestros cuidadores, mamá, papá principalmente. ¿Por qué? Porque de esto depende nuestra supervivencia. Si nuestra madre no nos presta atención, pues como bebés somos unos seres indefensos, vulnerables, no tenemos manera de salir adelante si no tenemos a alguien que nos cuide. Entonces, biológicamente es un instinto que está fabricado para ser absolutamente insoportable. Sentirse falto de conexión con mamá es una experiencia insoportable para el bebé o para el niño. Está fabricada así biológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos pequeños vivimos una experiencia de desconexión, lo que en constelaciones se conoce como movimiento interrumpido hacia mamá o hacia papá. Eso quiere decir que nos quedamos en esa sensación abrumadora e insoportable de desconexión, que es una sensación de sentir que nos vamos a morir, literal. Y frente a eso, nuestro mecanismo de defensa, primero es llorar, patalear, pero cuando eso no funciona, entonces el bebé se desconecta, hace como un corte de esa conexión. De esa manera sobrevive, de esa manera sobrevive. Entonces, explico esto para entender lo que nos pasa cuando hemos vivido esa separación, De por hecho, hay quien cualquier llega, razón. disculpa que te interrumpa, de hecho hay quien llega a morir. Ya Peter Burkin en la entrevista que le hice sobre el gemelo evanescente nos hablaba que hay gemelos que cuando muere el hermano, inmediatamente se mueren. O cuando separan a los gemelos en el hospital, en las incubadoras, uno de los dos se presenta más angustia que el otro y mejoran cuando los juntan. Digamos que es un efecto similar entre padre y Sí. madre, ¿no? ¿Qué función tiene, por ejemplo, la energía masculina en el varón y en la nena, o la energía femenina en el varón y en la nena? O sea, ¿es bien importante tenerla o no importa que me hayan separado de mi padre cuando ya yo era muy pequeño, o que mi madre se haya muerto en mi nacimiento y no haya tenido esta energía femenina y este contacto con mamá, esta Sí, sí nutrición que es tan importa, sí, valiosa? sí importa y es significativo, pero digamos que lo que más importa es que realmente esas necesidades que nosotros teníamos de ser cuidados, de ser alimentados, de ser protegidos, haya existido una persona que nos haya podido dar eso. Y por eso es tan bonito que a pesar de que tú no hayas podido digamos, personas que su madre muere en el parto y no tienen la experiencia de esa conexión, la tuvieron en el útero, pero ya cuando nacieron, pues la mamá no estaba. Entonces, lo bonito es que siendo adultos podemos hacer esa reparación, haciendo el movimiento interrumpido de mamá con, con una representante. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a encajar, va a coger, va a tomar la reparación, va a tomar la conexión, las células van a conectar con esa vivencia que no pudieron tener. Entonces lo bonito de esto es que a pesar de que haya faltado mamá o papá, podemos hacer una reparación. Podemos volver como a darle a ese bebé la experiencia que no pudo tener.
Hay alguien acaba de hacer una pregunta. Voy primero a responder la tuya y ya luego miramos la pregunta que está haciendo Angelina. Gracias. Entonces tú me hablabas de por qué es importante la presencia de mamá y papá. Entonces, con mamá biológicamente estamos eh, diseñados para estar en contacto con mamá. Papá está en segundo plano, pero la que nos da la leche, la que nos alimenta, eh, de la que salimos, de la que estamos hechas, es más de la química de mamá. Entonces, biológicamente estamos súper conectados para estar en contacto con ella y por eso entonces cuando hablamos de mamá, estamos hablando de que mamá representa la conexión con la vida, la conexión con la salud y la conexión en el mayor significado de la palabra. Entonces, cuando mamá nos falta, cuando tenemos un movimiento interrumpido hacia mamá, es probable que como adultos estemos teniendo problemas en nuestras relaciones íntimas, tenemos problemas para conectar verdaderamente con nuestra pareja, para conectar con nuestros hijos, para conectar con la vida, con la salud, con la abundancia, con la prosperidad. Es a partir de esa conexión que se da desde el primer momento en el que somos concebidas. Papá es importante y en cuando falta mamá y hay un papá presente, pues digamos que papá cumple esa labor de conexión, pero cuando se da un movimiento interrumpido hacia papá, lo que nos falta es la fuerza, porque a través de papá nos separamos de la simbiosis que tenemos con mamá y nos como personas individuales. Papá es el que nos permite hacer esa transición. Entonces, cuando nos falta papá, es posible que como adultos tengamos dificultades para emprender, para ponernos proyectos, tengamos dificultades para encontrar éxito en nuestra profesión, tengamos dificultades para enfrentar grandes retos y grandes cambios. ¿Sí? Esas son como las dos visiones Perfecto. que yo te puedo compartir. Es interesante la pregunta de Angelina. Angelina pregunta por qué cuando un padre o madre trata mal al hijo, el hijo adulto repite las conductas del padre que lo trató mal y se apega a él. Es una muy buena pregunta, Angelina. Eh, no sé si Sergio quiere dar su mirada y yo después aporto un poquito No, más al contrario, de al la concepción contrario. de trauma. Bueno, no voy a decir que no porque es una diferencia muy grata la que haces. Entonces, bueno, es interesante saber que cuando no se da esta conexión biológica, esta construcción que Carolina nos narra muy acertadamente, que se da biológicamente entre padres e hijos, aunque sea la madre la que lo gesta. Mucha gente cree que nada más la madre tiene esta conexión biológica, pero el padre también la tiene. Digamos que es cuántica esta conexión que se da y es biológica. Cuando se ve interrumpida o cortada o hay una desinformación o tiene una carga atómica, cuántica, este, hacia cierta tendencia violenta o emocional. Todo esto se imprime en el ADN. Ya lo decía Bruce Lipton, es importante el ambiente donde se desarrolla, ya sea en el óvulo, ya sea en el vientre materno, en esta matriz tan maravillosa y creadora, o sea, en los primeros años de vida, donde el niño va a mimetizarse, va a repetir conductas aprendidas o vistas en el entorno, ya sea como bien dijo Carolina, por un cuidador o por los padres, o en este caso cuando no se da por un padre, pero la madre continuamente está repitiendo que el padre es malo, que el padre los abandonó, que el padre es borracho, que esta narrativa la vemos constantemente en la sociedad. El padre, tu papá es que es borracho y por eso se dejó, y luego tiende en este momento interrumpido a la drogadicción o el alcoholismo, es cuando se repiten, porque la madre, al no dejar llegar a su hijo al padre, está potenciando
el lazo que existe biológicamente, cuánticamente, entre el padre y el hijo, y viceversa también hacia la madre. Pero en este ejemplo es hacia el padre. Entonces, si el padre, por ausencia física, más no biológica, dada por la madre y dada por toda esta información que existe en el campo cuántico, se van a presentar este tipo de conductas dadas o coloreadas por otras circunstancias de vida. Ahora sí, Carolina, ayúdame. Así es. Sí, aportando a eso que has dicho, me gusta porque Angélica pone al final de su pregunta y se apega a ese padre maltratador. Y es bonito mirar eso desde la lente del trauma, porque para un niño maltratado es mejor recibir incluso maltrato que recibir indiferencia o descuido. Entonces el niño se apega a lo que conoce. Esa conexión es tan importante para su vida que no importa si es maltrato, pero es preferible eso a perder ese vínculo con un padre que es ese modelo de conexión con la vida. Entonces vemos hecho eso en muchos niños que defienden a sus padres que han sido violentos o incluso padres que han abusado psicológica, física y sexual, incluso sexualmente de ellos. Muchas veces hay una relación de apego y como de querer justificar a ese padre violento porque se prefiere un padre maltratador que un padre indiferente o no presente. Y eso se puede explicar desde esa visión del trauma, porque la conexión para un niño es lo más importante, está por encima incluso de su propia integridad. Eh, Ni hablar de los lazos de amor que nos unen a esos seres que nos han dado la vida, que también esa es otra visión que tú ya nos has compartido. No Además de sé si eso que, responde tu pregunta, Angelina. además de que hay un apego, muy característico hacia el padre más débil, sea la mamá o sea el padre. Cuando uno de los hijos detecta que uno de los padres es el más vulnerable, tiende su almita inocente a seguir los pasos de este padre, sobre todo en la sociedad mexicana, donde el padre es satanizado por los traumas vividos. Fíjense, este es uno de los ejemplos de traumas heredados, por los traumas vividos por la madre. Cuando una pequeña escucha a su mamá toda la vida decir, tú, es que los hombres no sirven, es que los hombres son esto, es que a mí me tocó siempre hombres así, la hija va a aprender esta conducta de la madre y va a repetir la conducta de la madre con un odio hacia los hombres. Pero esta filiación que sienten los hijos generalmente es al padre más débil. Decían mi maestra de Reiki que ahorita iba a hablar de Masaru Emoto, que desde el Reiki, la energía que desprende este padre ausente o este padre satanizado tiene una característica que atrae la del hijo, que ha sido normalmente programado hacia una conducta hacia el padre tirano, y entonces es cuando tiende a seguir más los pasos, aunado a una madre que no desea que el hijo se parezca al padre. De hecho, hay una frase sanadora en constelaciones familiares donde la madre le da permiso a parecerse al padre. Entonces las conductas se ven sanadas desde esta perspectiva. Iba a mencionar a Masaru Emoto porque también hablaste del desprecio, del no ser mirado, y Masaru Emoto en su estudio de las partículas del agua mostraba lo que causa en el cuerpo la indiferencia, y es una de las energías más destructoras que existe cuando un padre o una madre presenta indiferencia. Como decía la maestra Carolina, es mejor, el hijo prefiere más el maltrato, inclusive después repite esta conducta buscando maltratadores para buscar esta liga que tenía con el padre o con la madre. Por eso se repiten mucho estas conductas. Gracias. Ahora sí, disculpa, Carolina. No, Ahora, y eso
Sí, dime, Sergio. ¿Cómo puedo identificar las lealtades familiares que me impiden avanzar en mi proceso de sanación? Que esta puede ser una lealtad, la que dice Angelina. Sí. Bueno, hay muchas maneras, pero pues yo creo que una de las que estamos trayendo aquí en tu canal, pues es las constelaciones familiares. Muchas situaciones que aparecen cuando abrimos una constelación nos muestran por qué se ha roto el vínculo, sobre todo con papá y mamá, y que es probable que la forma en la que se ha roto ese vínculo en nuestra vida sea también la forma en la que nuestros padres vivieron esa ruptura del vínculo, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Sí, generalmente son cosas que se pasan de generación en generación. Muchas veces recibimos la información de cómo ser padres de nuestros padres. Si hacemos un trabajo personal, podemos transformar como ese aprendizaje y ser unos padres diferentes, pero si no hacemos un trabajo personal, probablemente repitamos las mismas maneras en las que nuestros padres nos trataron, la misma manera en las que nos transmitieron o no nos transmitieron el amor, el afecto y el cariño, eh, el maltrato, la forma en la que nos hablaron, la forma en la que nos regañaron, nos castigaron. Muchas mamás llegan que han tenido problemas con sus padres, maltratadores, abusos, y me dicen, es que me estoy dando cuenta que le he empezado a hablar así a mis propios hijos. En estos días casi le levanté la mano a mi hija y me acordé que mi mamá me pegaba también así en la cara, pero estuve a un paso de darle una palmada. Entonces, eso lo vamos pasando, porque es como que lo recibimos, pues uno que da lo que recibe. Entonces hay que hacer un trabajo personal y las constelaciones nos ayudan porque muchas veces ese patrón que estamos repitiendo no es solo de nuestro papá y nuestra mamá, es que es de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos o viene desde muy atrás. Entonces esas lealtades invisibles cuando abrimos una constelación nos permiten ir al origen, donde ese patrón empezó como su resonancia. Digamos que nosotros somos las ondas que están un poco más lejos, pero esa es la importancia también de la sanación de los traumas, porque si tú te haces cargo de sanar esas heridas que se generaron en tu propia infancia, estás siendo la cura para que esas heridas no se repliquen en tus hijos ni en las generaciones que vienen. Acabas de decir dos cosas bien interesantes. La primera es, o sea, yo puedo presentar traumas aunque yo no los haya vivido, o sea, un trauma que haya vivido mis ancestros, lo puedo vivenciar como propio, una. Y la otra, ya se me fue, ahorita la recuerdo. Mientras contéstame esta de si se puede Sí, replicar. exactamente. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos que irnos al reino de lo cuántico y de los campos de información que compartimos con nuestro sistema familiar. Somos resonantes de traumas del pasado porque el trauma, digamos que viéndolo desde una perspectiva energética, es como una energía que se quedó bloqueada. Es una experiencia que esa persona en el pasado no pudo terminar de vivir. ¿Por qué? Porque esa persona murió de una muerte violenta e inesperada y no tuvo tiempo de procesar esa experiencia, porque lo que le pasó fue una experiencia demasiado grande, o estaba prohibida, o era un secreto, o fue ocultada, o fue repudiada. Entonces muchas veces son cosas que no se pudieron procesar en el pasado, si son sucesos que le han pasado, sobre todo a niños pequeños, es muy probable que eso se quede como atrapado, como una piedrita en el sistema familiar. Y generaciones
adelante uno de los miembros del sistema, digamos que recibe esa piedrita. ¿Para qué? Para que por fin alguien se ocupe de resolver eso que no se pudo resolver. Entonces muchas veces los traumas que vivimos, había una mujer que vino a mi consulta porque empezó a tener unos terrores nocturnos, de repente cumplió, creo que fue 22 años, y a partir de los 22 años se empezó a presentar con pesadillas y terrores nocturnos en la noche. Y era una pesadilla repetitiva, veía la imagen de una mujer que se estaba ahogando en un pozo y le empezó a tener miedo a ir a la piscina, a las clases de natación. Y en un trabajo que hicimos nos dimos cuenta que no era algo suyo, ya no había vivido ningún trauma en ningún pozo, ni en ninguna piscina, ni en nada. Pero una de sus tías, abuelas, había muerto cuando cumplió los 22 años. Se había ido a un pozo y se había muerto. Y ella empezó, y fue una historia que nunca se contó en la familia, eso fue un secreto, y, y ella estaba manifestando un trauma heredado de una tía abuela que ni siquiera conocía. Y entonces son cosas muy inexplicables, pero la magia de las constelaciones nos permite hacer esos trazados y a partir de que esta persona hizo ese trabajo de sanación, no volvió a tener las pesadillas ni los terrores. O sea, Entonces es lindo o darse sea cuenta. que también los miedos obviamente se heredan. Así como tú dices de esta persona que heredó el miedo al agua, el miedo a las arañas, el miedo al éxito, el miedo a las parejas, el miedo, puede no ser vivido el trauma propio, sino estos miedos heredados por mis padres, ¿no? Yo recuerdo hay muchos padres que es típico que ven una araña y saltan enfrente de los hijos y vuelven miedosos a los hijos, y los hijos después ya adultos tienen miedo a las arañas, y tú es cómico cómo ves a un hombrezote de 30, 40 años brincando por una arañita, ¿no? Como decíamos en la hipnosis, cuando tienes un miedo en la infancia puede ser en cierto sentido hasta protector, pero cuando ya es en la adultez es incapacitante. Exactamente. Inclusive, mira, se pueden heredar emociones colectivas. Y eso se ha comprobado estudiando a las personas que sobrevivieron al holocausto nazi. Se han dado cuenta que las generaciones precedentes, los nietos, los bisnietos de esas personas que estuvieron en los campos de exterminio nazi, empezaban a sentir una tristeza y una depresión que no podían explicarse, que no tenían ninguna correspondencia con su vida. Eran personas adultas que vivían en un país libre, con trabajo, pero llegados a cierta edad empezaban a experimentar emociones de profundo dolor, de profundo desamparo, desesperanza. Y hay estudios que en este momento pues no voy a traer, pero se ha comprobado científicamente que esas emociones de esos parientes que ni siquiera conocieron era lo que estas personas estaban experimentando. Entonces muchas veces son experiencias colectivas que, que con las que resonamos y que estamos llamados también a trabajar interiormente para traerle sanación colectiva a toda esa herencia que hemos recibido. Oye, ya para entrar entonces a esta etapa de dar ejemplos de sanación y cómo podemos abordarlo, tú lo decías bien, cuando no se exteriorizan, ya lo decía Peter Levine en su libro En una voz no hablada, lo que callas se repite, lo que no concientizas en esta etapa se va a repetir seguramente. Entonces sería un ejercicio interesante el que yo me siente y diga qué conductas de las que tengo en mi vida, en mi día a día, son incapacitantes, me incomodan, me molestan, me bloquean, me boicotean, para yo poder decir, bueno, esto sí yo hice esto y bueno, esto es mi culpa, pero esto no lo recuerdo, entonces seguramente es alguna lealtad o algún trauma heredado, y empezar a abordarlos de esta manera, Carolina. Exactamente, Sergio. Yo creo que has dado una indicación muy precisa, porque muchas veces pueden ser
síntomas claros, empiezo a sufrir ataques de pánico, empiezo a sufrir de insomnio, empiezo a tener depresiones severas. Muchas veces son cosas como muy, o que tengo miedo a los hombres, pero muchas veces no son cosas tan evidentes y se manifiestan más en las relaciones con las personas, en que no sea capaz de, o que siempre tenga la misma respuesta emocional frente a un asunto cotidiano. Si una persona me reta o me pone un desafío, yo me paralizo. O si una persona entra en conflicto conmigo, yo me quiero morir por dentro, tengo una reacción emocional exacerbada. Muchas veces son cosas como muy cotidianas en las que me siento bloqueada, en las que me siento que esto se repite mucho en mi vida y no soy capaz de responder diferente, cosas que no me atrevo a hacer, miedos como irracionales que nos pueden estar indicando que ahí hay algo por resolver. Entonces se puede mirar desde, ¿es una lealtad sistémica familiar? ¿Es un trauma heredado? Pues lo miramos a través de una constelación. Muchas veces se trata de eso y podemos hacer el trabajo, pero muchas veces se solapan. Entonces son cosas que hemos heredado, pero que yo también en mi vida he manifestado porque he heredado la sensación de abandono de mi abuela, pero yo en la relación con mi propia madre también la he vivido. Entonces hay que hacer como una doble sanación. Tengo que poner en orden la memoria y el dolor que recibí de mi abuela, pero tengo que hacer el trabajo con la herida de abandono que tengo con mi propia madre. ¿Por qué? Porque eso va a impactar la relación con mi pareja, mi capacidad de intimidad, mi capacidad de dar amor, de abrirme al amor, a la abundancia, al éxito. ¿Sí? Oye, yo tengo una. A veces pensamos que este tipo de cosas son las que priman en los traumas, pero ¿qué tal una hija que fue súper cuidada por sus padres? La primera normalmente es a la que se le da ese amor, es la princesita, la que se le cuida, la que no se le deja hacer nada, no aprende a hacer qué hacer, no aprende a hacer nada, y en la vida cuando tiene hijos y es madre, se ve perdida porque ya no tiene este cuidado, ya no tiene este amor, se achica, busca que los hijos la cuiden en lugar de ser ella la protectora. ¿Cómo se presenta esto? Porque a veces uno piensa que solamente es lo feo. Puede ser traumático una Exacto. cosa así, ¿no? Sí, a ver, es una persona a la que no se le permitió desarrollar otras facetas, otras estrategias. Una persona para convertirse en un ser adulto tiene primero que recibir el cuidado y la atención de sus necesidades, porque si no recibe cuidado y la atención de sus necesidades, hay un trauma por defecto, porque nos faltó cuidado, pero también entonces hay un trauma por exceso, porque si es una persona que está sobreprotegida, super cuidada, super mimada, esa persona no va a desarrollar la resiliencia o las estrategias que uno tiene que aprender a desarrollar para poder ser una persona adulta. Entonces, por supuesto que esta persona va a quedar siempre en el rol de niña y no va a poder hacerse cargo de las responsabilidades de una adulta que son hacerse cargo de sí misma, hacerse cargo de sus hijos o de los pequeños. Entonces, muchas veces traumatizamos a los niños por exceso de cuidado, exceso de sobreprotección, los convertimos en personas frágiles, que no saben cuidar de sí mismos, que no saben poner límites, o que por el contrario no se saben poner límites a sí mismos y son invasivos y son exigentes. Oye, ¿y qué tal el varón que es súper mimado por la mamá, todo le lleva a la cama y cuando se le toca ser pareja es un niño? Sí, ese es un trabajo muy interesante para hacerlo con constelaciones,
porque nos muestra muchas cosas que no se pudieron desarrollar en ese ser, muestra cómo se dejó también de lado ese rol paterno, cómo se le quitó el lugar al padre y entonces ese niño se cree el padre de familia, se cree el marido de el esposo de su madre y nunca asume su rol como hombre adulto. Entonces es un trabajo interesante. Mejor dicho, todo lo que surge en torno a esa relación con esos vínculos tan importantes que son papá y mamá, da mucha tela para cortar, da mucha tela para cortar. Y como todos hemos venido de un mamá y una papá que probablemente nos amaron y nos quisieron mucho, pero que también traían su propio bagaje y traían sus propios asuntos por resolver, creo que todos en algún momento de la vida estamos llamados a mirar cómo fue nuestra historia, cómo crecimos, qué recibimos, qué nos faltó, porque si no lo hacemos vamos a quedar siempre queriendo, buscando en el afuera, buscando en las relaciones que tenemos eso que no nos dieron o que nos faltó. Entonces eso lo trasladamos a nuestra pareja, lo trasladamos a nuestros hijos y bueno, creamos ahí, seguimos creando trauma. Entonces, una invitación es, bueno, ¿yo cómo sano los traumas de mi infancia? Pues lo primero es mirando hacia atrás. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Qué creo yo y qué siento yo que no recibí? Porque no importa cómo hayan sido las cosas en realidad. Cuando hablamos de trauma, lo que importa es cómo tú lo experimentaste. Porque la realidad puede haber sido que tu papá te amaba mucho, pero que estaba tan ocupado o tenía tantos hijos y tenía que trabajar tanto que no tuvo el tiempo o la oportunidad para expresarte el amor. Pero eso no tiene importancia porque la importancia es que tú lo viviste como una carencia y en torno a esa carencia construiste una personalidad, construiste unas estrategias y construiste una forma de ver el mundo que probablemente ahora como adulto te esté dando problemas. Entonces hay que ir a renegociar toda esa historia, a volver a poner las fichas donde tienen que estar y ese es el primer paso. Darnos cuenta, mirar hacia atrás. El segundo paso, dejar de echarle la culpa a los papás, porque hasta que no lo hagamos, no nos vamos a ser responsables de darnos lo que esos seres no pudieron darnos, porque si hubieran podido no lo hubieran dado. Eso seguro. No pudieron porque no sabían, porque no tenían las herramientas, porque ellos también heredaron trauma de sus padres, porque ellos también estaban en unas circunstancias de vida incomprensibles para nosotros al día de hoy. Entonces, hasta que no dejemos de culparlos y dejemos de echarles la culpa por todo lo que nos pasó o lo que no nos pasó, no nos vamos a hacer responsables de nuestra vida. Y lo tercero es, si ya vimos para atrás, si ya tenemos la intención por lo menos de dejar de echarle la culpa a las personas que nos dieron la vida, lo tercero sería, bueno, me voy a hacer cargo, voy a buscar una terapia, una herramienta, algo que me ayude, porque es verdad que esas heridas, sobre todo las que nos sucedieron en los primeros años de vida, nos siguen doliendo toda la vida si no nos hacemos cargo. Y son tan dolorosas que eso se puede generar, se pueden convertir en rabia, en resentimiento, nos pueden hacer incluso convertir en víctimas, en victimizarnos, en sentir que es que lo que nos pasó hace que seamos así, que no podamos ser diferentes, que no podamos ser mejores. Pero por ahí hay una frase muy bonita del maestro Rumi y es que dice que por el agujero de la herida es por donde sale nuestra luz. Oh, Entonces, de alguna manera, esas heridas que vivimos en esos años son los que nos van a alumbrar, los que nos van a dar la fuerza, los que nos van a también a poner a descubrir lo más bonito de nosotros. Y yo creo que esa es la invitación. Para mí, todas las personas que se atreven a mirar atrás y a decir, yo quiero hacerme cargo de estas experiencias que tuve, me parece que son
las más valientes, porque es muy fácil victimizarse, es muy fácil decir, es que yo soy así porque cuando yo era pequeña me pegaban, o porque yo no recibí el amor de mis padres cuando era pequeña. Sí, es muy fácil ponerse en ese lugar de víctima, pero cuando asumes tu responsabilidad y empiezas a trabajar en esas heridas, se requiere mucho valor y mucha valentía. Bueno, no es porque no me interese la gente que se victimiza, pero estoy cierto que los que están presentes en esta charla es porque están haciendo un trabajo personal y están deseosos de salir de esta autocompasión, porque es horrible. Mi esposa cuando padeció cáncer, yo perdí a mi esposa, ella no le gustaba que le dijeran pobrecita, ella decía, No me digas pobrecita, no me pobretes, no, no te he dado permiso de pobretearme porque nos minimiza, ¿no? ¿Podría ser esta también una actitud, empática de los que no tenemos traumas hacia alguien o no tenemos tantos traumas? O cuando alguien está expresando un trauma, ser empáticos y no pobretearlo, ¿no? Como decimos aquí, no decirle pobrecito, sería empático eso también, ¿no crees? Sí, no es decirles es diferente decirle a alguien pobrecito a ponerse, como a tratar de ponerse en sus zapatos. Porque también pasa mucho que cuando una persona ha tenido experiencias difíciles que le han impactado, porque cuando hablamos de trauma no es algo que yo pueda cambiar solamente con mi fuerza de voluntad. Y esa es una de las características del trabajo de trauma, que son cosas que me superan. Entonces son miedos irracionales, puede que sí, pero es que me superan. No es algo que yo pueda decir, no voy a tenerle miedo a las arañas. No, es algo más grande que yo. También ponernos en ese zapato de mirar con compasión al niño que fue esa persona. Porque hay que recordar que probablemente esas heridas que la persona está manifestando hoy no se dieron aquí, se dieron cuando ese ser era vulnerable, era dependiente, no tenía otra manera de enfrentarse al mundo. Entonces también es como una mirada empática y compasiva de decir, esta persona que tiene este comportamiento, probablemente ese comportamiento surgió como una respuesta a esa experiencia que vivió, mas no significa que esa persona no pueda cambiarlo, o no pueda transformar, o no pueda ser diferente, claro que sí. Y eso es como la esperanza, que todas estas terapias que estamos compartiendo, que también todos los avances desde la psicología, desde la neurociencia, todo lo que el mundo está poniendo a disposición de la humanidad, se está enfocando en ya no nos tenemos que hacer los duros y los fuertes y decir, ah, sí, es que mi mamá me pegaba, pero eso pasó hace mucho tiempo. No, a lo mejor sí que dejó una secuela importante y ahora hay maneras de aproximarse a eso sin tener que entrar en procesos dolorosísimos. No, no necesariamente. Y creo que también esa es como la invitación, porque hay personas que sienten que ya no tienen arreglo. Hay personas que sienten que lo que les pasó los dejó absolutamente deshechos o que hay algo mal en ellos que ya no pueden arreglarse. Y O no que es se lo verdad. merecían, ¿no? O que se lo O merecían. que se lo Es un merecían. castigo divino, ¿no? Y creo que parte del trabajo de sanar los traumas es eso, es decir, yo no me merecía lo que me pasó, porque nadie merece que le pasen cosas malas, pero a veces las cosas malas o difíciles suceden. Entonces, eso no soy, el trauma no soy yo, es algo simplemente que me sucedió. Sí, yo no soy un niño maltratado, simplemente soy un niño que vivió maltrato en la infancia. Yo no Claro. soy víctima de un abuso sexual, no me gusta para nada llamar así a las personas que han vivido esa experiencia. Prefiero llamarlas, soy una persona que vivió una experiencia de abuso. Sí, porque tu identidad no es lo que te pasó, eres mucho más que lo que te Sino qué pasó. haces con lo que te pasó. Esa es una óptica distinta, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? ¿Cómo lo afronto y cómo salgo adelante? Oye, el cuerpo, ¿cómo el cuerpo de alguna manera y los traumas que nos pasan
las respuestas que tenemos ante estos traumas son parte de una autoprotección, ¿no? Como decía Peter Levine, y cómo nuestro cuerpo se va autorregulando biológicamente, regula también las emociones y nos ayuda a superar el trauma. Háblanos del Sí. cuerpo como sanador del trauma o Bueno, encriptador del trauma. ese es mi tema favorito, que les hablaba ahorita, que claro, que nuestra célula desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya está recibiendo toda la información y lo que pasa en el trauma es que esa experiencia que vivimos no somos capaces de procesarla. Es demasiado para nuestro sistema, para nuestro cuerpo, para nuestra psiquis. Entonces, el cuerpo y el cerebro y la mente generan estrategias. Entonces, una estrategia es, yo genero una coraza emocional, pero que también es física, para protegerme de las emociones de los demás o de los abusos o del maltrato o de la negligencia, de lo que sea que hayas experimentado. Y el cuerpo hace la tarea, él hace la tarea súper bien. Si tú le dices, yo no quiero volver a sentir más estas sensaciones de abuso, si fui abusada sexualmente como cuando era una niña, es probable que yo desconecte mi, mi pelvis y las sensaciones de placer de esa área del cuerpo. Y entonces después de adulta tenga problemas de frigidez, tenga problemas en los órganos sexuales, inflamaciones y otro montón de cosas. Entonces el cuerpo simplemente hace la tarea de protegernos. Incluso nos desconecta. Cuando vivimos trauma, sobre todo repetitivo, llega un momento en que ya nuestro sistema no puede más gestionar eso y entonces genera un proceso de disociación. Yo meto eso en lo más profundo de mi ser y sigo mi vida. Pasados los años, ¿qué empieza a pasar? Que entonces empiezo a sufrir de fatiga crónica, empiezo con síntomas que van de aquí para allá, de acá para acá, me duele un pie, luego me duele un brazo, luego se me inflama el colon, luego me da migraña y empieza el cuerpo a manifestar toda esa energía que en un momento tuve que meter para adentro porque yo tenía que seguir sobreviviendo después de esa vivencia. Entonces es lindo porque a través del cuerpo podemos soltar y liberar esa información traumática de una manera incluso mucho más, por decirlo de alguna manera, saludable y efectiva que lo que venían siendo las terapias tradicionales de sentarte a hablar y a contar tu historia y la historia de lo que te pasó. Entonces ahora, a través del cuerpo sí que podemos entonces soltar esa información. Es un poco más complejo de explicar esto cómo funciona, pero lo que quiero hacer énfasis es que muy probablemente los síntomas físicos que estés teniendo ahora estén manifestando y estén mostrando la necesidad de hacer un trabajo de liberación de esas experiencias vividas. Podríamos que inclusive, para dar un ejemplo muy simple, si tú lo deseas, el saber que una emoción como la alegría está conectada con ciertas neuronas y músculos que hacen que manifieste una sonrisa en mi cuerpo. ¿A qué voy? A que cada una de las partes de nuestro cuerpo, si yo tocara, están todas estudiadas, ¿eh? En la acupuntura, por ejemplo, están perfectamente, el estudio de los chakras, bla, bla, bla. Toco una zona de mi cuerpo, seguramente estoy sanando alguna parte de mi psique y de mis traumas emocionales. Hay sonidos que se utilizan para sanar, como el sonido Wu, por ejemplo, la ducha, el masaje, algunos posturas corporales, algunos ejercicios como la meditación vipassana, la reducción postural que el método Alexander nos habla. Hay, por ejemplo, la pendulación, el movimiento ocular, según la posición que yo tenga y el movimiento ocular que yo tenga, voy a sanar, hacer conexiones sinápticas que van a desencriptar y sanar. Y eso es lo maravilloso. A mí me emociona tanto que el cuerpo tenga la respuesta a nuestros traumas. No tenemos que buscarlo en el exterior, está dentro de nosotros. ¿Cómo podríamos
¿Cómo nos podrías guiar hacia esta sanación y qué terapias podrías recomendarnos específicamente para ir sanando nuestros traumas? Mira, yo siempre recomiendo, porque también soy profesora de yoga, entonces yo digo, el yoga. El yoga es maravilloso, todo lo que son técnicas de trabajo corporal, pero de trabajo corporal consciente. ¿Sirve ir al gimnasio y moverse? Sí, sirve. ¿Sirve hacer aeróbicos? Sí, también sirve. Pero yo recomiendo el yoga o cualquier práctica ¿El que tai tenga chi? más conciencia. El tai chi, por ejemplo, el qigong, la danza sanadora, todo lo que son movimientos en los que ¿Bailar? yo estoy conectando la conciencia con el movimiento corporal. La danza, el teatro, todo lo que permita la expresión corporal, porque estamos trabajando todos esos sistemas sinápticos, estamos motivando conexiones neuronales nuevas, nos estamos despertando a expresar cosas que a lo mejor en la vida no expresamos, en una danza las expresamos, en un papel de teatro los expresamos. Entonces son salir a caminar o correr, movilizar las piernas. Las piernas tienen una función metabolizadora de las energías del cuerpo y de las emociones. Entonces muchas veces cuando estamos angustiados, preocupados o necesitamos encontrar la respuesta a algo, deja de preguntarte, vete a dar un paseo y las piernas van a ejercer su función de metabolizar las emociones. Moverse sana. Moverse sana todo el cuerpo y disfrutar del movimiento sana. Oye, bueno, y para ir terminando, ya sé que hay muchas cosas que podemos decir, pero para no hacerlo tan extenso y dejarlos con este gustito a escuchar más, por ejemplo, el honrar y reconocer las historias de mis antepasados puede ser una forma también de sanar. Por supuesto que sí. Recuerda que estábamos hablando de los traumas heredados y una manera en poner eso en orden y en poder dar lo que faltó, esa experiencia del trauma, recordar que es algo que no pudo completarse. Entonces, honrando lo que nuestros ancestros pudieron haber vivido, estamos también completando de alguna manera esas experiencias. Su dolor, su sacrificio, la experiencia difícil que tuvieron que atravesar, es una bonita forma también de sanar, por supuesto. El perdón. Ya sé que en constelaciones no hablamos de perdón, pero mucha gente sigue insistiéndome. El perdón en nuestras culturas está inserto y no quiero dejarlo a un lado porque sí hay que hablar de él, aunque hablamos de reconciliación, pero bueno, quien prefiera el término perdón, perfecto, y quien prefiera el término reconciliación nos da otra perspectiva y nos ubica en otro espacio temporal. Entonces, el perdón también y la reconciliación nos ayuda a sanar traumas. Mira, el perdón es algo fundamental cuando hablamos de sanación de trauma, porque nos permite seguir hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado. Y no solamente el perdón a los demás, cuando una persona sufre un trauma, muchas veces se culpa a sí misma de la experiencia. Muchas veces se ha visto que las mujeres o niños que son abusados sexualmente en la infancia se sienten culpables de haber sido abusados. Se sienten que fueron ellos los que quizás sedujeron a los padres o que no dijeron que no lo suficiente o que siempre los ponían como en la tentación o las mujeres abusadas se sienten culpables por haber usado una minifalda, por haber salido a tales horas de la noche. O que era Y una es un forma de expresar amor al padre, porque muchos les hacen creer eso. Es la forma en sí, que es normal, así se quiere es papá y normal. mamá, ¿no? Es terrible. Y es un trabajo fundamental que permite a las personas seguir adelante y soltar la culpa, soltar ese lastre. Yo creo que cuando hablamos de perdón, estamos hablando de eso, de poder soltar el lastre y poder avanzar. Porque cuando no eres capaz de perdonar lo que pasó a las personas o a ti mismo, no puedes avanzar. Te quedas anclado en esa experiencia.
porque crees que de esa manera no le vas a dar la libertad al alma de esa persona y la vas a tener esclavizada cuando la otra ya ni se acuerda. Entonces, es como Sí. tratar de que uno se muera tomándose el veneno uno mismo o de que otro se muera tomándose uno el veneno. O sea, la verdad, sí es necesario perdonar. Ahora, crear, ya como estamos llegando al final de la conversación, crear o buscar espacios adecuados para manifestar los traumas que tenemos es importante. Es importante, eh, pero también ahí sí les pido por favor que busquen realmente espacios seguros, porque muchas veces cuando nos acercamos a personas para hablarles de lo que nos pasó y esa persona no está preparada para recibir esa información, nos puede incluso retraumatizar. Entonces buscar personas preparadas, espacios seguros, hay muchos espacios gratuitos de ayuda, de contención. Hay páginas web donde pueden encontrar información sobre esos espacios seguros, terapeutas que estén cualificados para trabajar con trauma, porque es muy distinto hacer un trabajo con trauma que trabajar con otro tipo de heridas, con otro tipo de problemas. Se requiere una sensibilidad, se requiere unos conocimientos de cómo funciona el sistema nervioso para evitar que traer ese evento a colación nos retraumatice. Y esa es una de las recomendaciones que sí doy. Ahora hay personas que se están dentro de su práctica como terapeutas o como coach o como consejeros, se están especializando en este trabajo de trauma y bueno, yo los invito a que se acerquen y si tienen más preguntas, pues yo estoy disponible o Sergio está disponible, que os podemos indicar cómo podemos ayudarte y que existen también muchas formas de ayuda y de grupos gratuitos que nos pueden orientar y nos pueden dar apoyo en Mientras este tanto, camino. yo siempre les sugiero, sobre todo a los que son padres o se están inaugurando como padres, mientras buscamos y hacemos todo este proceso y buscamos profesionales para sanar nuestros propios traumas como padres y darles una buena herencia a sus hijos, porque si quieren darles una buena herencia, no les dejen solamente dinero, sino primordialmente déjenles unos padres sanos, es crear espacios protegidos en el hogar. Crear ese espacio primero en mi corazón. Ejemplo, mi hijo y yo teníamos una palabra clave que era borrón y cuenta nueva. Cada vez que utilizábamos eso de borrón y cuenta nueva, sabíamos que estábamos acudiendo a ese espacio neutro, como dicen los del fútbol americano, tiempo, tiempo, dame chance, para que saber en ese momento hay que calmar las aguas, ya no hay que gritar, ya no hay que levantar la mano, esposo, esposa, si están gritándose, busquen una forma de expresar, tal vez esta señal pueda ser de utilidad y no tener que llegar a ser esta señal que ya nos habla de otra cosa y de auxilio. El decir, cuando yo te haga esta señal, es que estoy perdido, estoy a punto de colapsar. Entonces, dame chance y hablemos después. O crear un espacio físico, aquella habitación donde, ¿sabes qué, hijo? Vete no sé, le voy a decir ahorita espacio protegido, pero puede ser vete a tal habitación y después hablamos. Porque si no hacemos eso, sabemos que seríamos capaces de golpearlos o hacer un caos de esto, ¿no? Entonces hay que buscar nuestros espacios dentro y fuera, nuestros espacios protegidos, donde sabemos que como seres empáticos podemos acudir para no llegar a los extremos. ¿Te parece bien? Eso está maravilloso, maravilloso, Sergio, tu recomendación. Yo, por ejemplo, uso que las personas cuando estén notando que están respondiendo desde su herida o desde su trauma, lo expresen así, y digan, mira, en este momento estoy entrando a mi trauma y te estoy respondiendo desde mi trauma. No es el momento para hablar de esto o para abordar esto. Necesito espacio, porque es verdad que cuando estamos traumatizados las emociones son demasiado intensas y no tenemos la capacidad
de traer soluciones o de tomar decisiones o de ni siquiera de interactuar. Es un momento, como tú dices, de Tiempo tiempo para. fuera. Ok. Para ir para terminar ya, solamente dos cosas a colación. ¿Qué me puedes decir del beneficio y cómo hacer la reconexión con nuestro niño interior? Y dos, la gratitud. Pues mira, esas dos también son herramientas maravillosas e indispensables cuando hablamos de sanar las heridas de la infancia. Yo siempre propongo, hay un trabajo muy, muy, muy sencillo, que es que tú le escribas una carta a tu niña o a tu niño interior, diciéndole todo lo que le hubieras querido que ese niño escuchara. A ti como niña, ¿qué te hubiera gustado escuchar? ¿Qué palabras te hicieron falta? ¿Qué reconocimientos te hicieron falta? ¿Qué necesidades no fueron atendidas? Y que tú como adulto le escribas una carta a ese niño, puedes incluso hacer todo un ritual de escribirla, de enviársela. Es una manera muy linda de conectar con esa parte. Hay meditaciones en línea maravillosas que puedes hacer para hacer ese trabajo. Y bueno, yo generalmente siempre recomiendo el hacer las tres gratitudes del día, sea al levantarte o sea al acostarte, que no pase un día sin que no te des un momento para agradecer por algo, pequeño, grande, por lo que quieras. Porque cuando estamos hablando de gratitud, estamos conectando la energía del corazón. Y la energía del corazón es la que media entre los dos sistemas nerviosos, entre el simpático y el parasimpático, entre el que nos pone en la lucha, en la huida, en la defensa, y el que nos apaga. El corazón es el que media. Y para sanar los traumas necesitamos estar con toda la energía disponible del corazón. Entonces, gracias por traer esas dos maravillosas perlas, porque creo que con eso podemos Esta cerrar esta conversación. charla. Desde Il Cuore, yo te agradezco esta participación. ¿Algo más, lo último que quieras decirnos, aparte de tus redes sociales, que quieras compartir con la gente para cerrar? Que no se necesita nada más que dar un pequeño paso, que no hay que hacer procesos difíciles o que no hay que estar preparado ni en ningún momento de la vida. El momento para empezar un trabajo es este momento. Y que no tengan miedo de aventurarse a un cambio. No tienen que esperar a que las cosas estén mejor ni bien. Se puede empezar siempre desde el lugar en el que estás. Y esa es la invitación, a que Oye, empieces pues ahora mismo en el lugar en el que estás. que no crean que el trauma se puede sanar en el pasado ni en el futuro, sino en el presente, en el aquí, en el ahora. ¿Tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Madre del Agua. Aquí como está escrito mi nombre, pues así es el Instagram. Y me pueden encontrar en Facebook también como María Carolina Hurtado Marulanda. Y me pueden contactar a través del WhatsApp al 697 49 80, teléfono de España. Me pueden enviar un mensaje por Instagram si quieren saber más de mí. Ahí también tengo algunos recursos útiles para los que se estén aventurando a explorar un poco este tema. Y ¿Das bueno, abordaje a distancia, tratamiento, terapia a distancia? sí, es un trabajo que se puede hacer online, Ok, de la misma manera como se tendría esta charla. Entonces, no, yo estoy ahorita mismo en España, pero trabajo con gente en Latinoamérica, en todo el mundo en realidad, porque eso es lo que estas herramientas nos permiten hoy en día. Así que, excelente. Oye, pues yo los invito a que si ustedes quieren alguna consulta con Carolina, le digan por favor, lo escuché en la conversación que tuviste de trauma en Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Muchas gracias, perfecto. Carolina. Agradezco Bueno, mucho tu Sergio, participación y tu excelente plática que tuviste el día de hoy. a ti, Sergio, como siempre, y gracias a ti por este tiempo y este espacio.
Ya se va este encuentro lindo. Nos sanó y fue tan tierno. Suscribirse es lo mejor. Comparte y haz que crezca el amor. Dale like y comente aquí, que la próxima viene a mil. Sanación y despertar, un viaje juntos sin final. Siempre hay más por descubrir en este espacio sin fin. Comparte y sigue el sentir de esta charla que nos hace vivir. Dale like y comenta aquí, que la próxima viene a mil. Sanación y despertar, un viaje juntos sin final. Listo para crecer más. Suscribirse es un milagro. Cada like nos une más, navegando en este lago. Dale like y comente aquí, que la próxima viene a mí. Sanación y despertar, un viaje juntos sin final. Listo para crecer.